¿Está bien ese profe? ¿El otro profe no tuvo problema? Sí, no, sí, funcionó delante, profe. Igual con un poco de interferencia. Si no lo hacemos empezar nomás, pero Profe, ¿veo si no se la dienta de su lugar? perdón, ¿Veo si no está en su lugar? espera un poquito porque Ahí. dame un segundo porque puede ser un problema también de la resolución. Y debajo de la resolución poner la resolución de la página 40 por 300. Veamos ahí sí. Una vez así que está. Ya, entonces lo primero es que el tema de hoy día es un tema matemático, en el fondo porque lo necesitamos para lo que viene. Pueden encontrar un capítulo de libro muy bueno, es un libro viejo, ¿ah? En Moodle, en la sección libros, ¿ah? En la partecita que hay una sección de material complementario, hay una sección que dice material complementario y ahí se van a la carpeta libros y ahí van a encontrar un documento PDF que es un libro viejísimo, Enciclopedia Europea para la Juventud. Son 10 volúmenes así y cada 2 de ellos viene un capítulo sobre matemáticas y uno de trigonometría que está harto bueno. Es trigonometría básica, el lenguaje es para niños, tal cual, es para niños, porque Enciclopedia Europea para la Juventud era una enciclopedia dirigida a niños. Entonces está fácil de entender la cosa de la trigonometría, se lo recomiendo. Y algunos ejercicios que están adelante están tomados ahí. ¿Qué es lo que es la trigonometría? Son unas relaciones geométricas que a uno le interesan porque con ellas se definen unas funciones que se llaman las funciones seno, coseno y tangente, y las funciones seno y coseno son usadas para describir las oscilaciones, ¿ya? En circuitos eléctricos. Entonces es importante tener claro qué es lo que son las funciones trigonométricas y sus propiedades. Entonces, ¿en qué se apoyan? Se apoyan en lo que se llama la ley de semejanza de triángulos. Esos dos triángulos que están ahí son semejantes, ¿no es cierto? Porque la proporción entre ese segmento vertical y este segmento horizontal para el triángulo pequeño es la misma que para el grande. Por ejemplo, si esta extensión de aquí es 4 veces esa altura, entonces para el grande también tenemos que la extensión es 4 veces la altura del grande. Entonces hay una proporción ahí. Los segmentos, los lados se dice que son proporcionales, la regla es simple, ¿no es cierto? Eso que A es a B como A' es a B'. Aquí estamos hablando de eso. Entonces uno tiene esa relación, el cociente entre el cateto, esa vertical, el cateto del triángulo y el otro horizontal que el otro cateto, para el triángulo más grande es el mismo número que el cociente del número del triángulo pequeño. Eso. Y lo mismo pasa si uno hace el cociente entre el lado vertical cateto y la hipotenusa al segmento, ¿no es cierto?, oblicuo que está allí. Claro, el cociente entre el lado vertical grande y con respecto a su hipotenusa también es el mismo número que el triángulo pequeño. Entonces, el hecho de que exista esa proporción y que no dependa del porte del triángulo, que el cociente sea un número que no dependa del porte del triángulo, es una propiedad interesante. También uno puede hacer el cociente entre ese cateto y este lado, el otro cateto, y compararlo con el cociente de la prima sobre el de prima. Entonces tiene ahí tres posibles combinaciones. Pueden haber otras más, pero esas son las 3 más importantes. Y esa recibe el nombre. Ahora, si uno fija que el ángulo de la esquina, ¿no es cierto?, de ese corresponde a un triángulo rectángulo, entonces uno puede definir una
función. ¿En qué sentido? Que dado un ángulo, ahí está el amarillito, el ángulo alfa en la esquina, dado un ángulo, esos cocientes que yo mostré, esos divisiones de número, el valor depende exclusivamente de cuál es el ángulo. Entonces ustedes se dan un ángulo de 15 grados y ha partido por B toma determinado valor, no importando el triángulo, que es más grande o más pequeño. Se dan un ángulo más grande de 30 grados y el A partido por B toma otro valor. Entonces para cada ángulo distinto, el cociente de A partido por B toma valores diferentes. Así que ese cociente, por ejemplo, en ese triángulo rectángulo del A sobre B, ese cociente del A sobre B toma un valor que depende del ángulo. Entonces es una función del ángulo. ¿Se acuerdan de la idea de función que hablábamos días atrás? Ahora esta función, este cociente es una cierta función. Si uno hace el lado dividido por la hipotenusa, entonces va a ser un valor diferente, pero que también depende del ángulo. Digamos que es otra función. Déjenme llamarla g de alfa. ¿Ya? Y si uno hace b partido por c, es una tercera función de h de alfa. Va a indicar que son distintas fórmulas. ¿Ya? Este cociente que está aquí en particular se llama tangente. Ya vamos a ver por qué tangente de alfa. Este que está acá, que es el cateto, aquí está el ángulo, el cateto que justo está al lado opuesto del ángulo. Se fijan aquí, tenemos un ángulo y esos dos lados conforman el ángulo, pero el lado que no conforma el ángulo es del opuesto. ¿Ya? Entonces, eso se llama el seno de alfa. ¿Ya? Y por último, cuando uno divide el cateto que está al lado del ángulo por la hipotenusa que está al lado del ángulo, eso se llama coseno de. ¿Ya? Entonces son tres funciones famosas: el seno, el coseno y el tangente, y esos son un número que depende del ángulo. Ahora es importante enfatizar que cuando uno divide dos cantidades que son longitud, el resultado no tiene dimensiones, es un número, así como un número fraccionario o un número decimal, no es más que eso. ¿Ya? Después vamos a ver que los ángulos también tienen su manera de definirse, pero por ahora, entonces ahí están las tres funciones básicas que uno quiere definir. ¿Ya? Entonces, el A sobre B, que acá la llamé f de alfa, es un valor que no depende de cuál es el triángulo. El B sobre C es otro valor que no depende de cuál es el triángulo, y el A sobre C es el valor que no depende de cuál es el triángulo. Así que de lo único que depende el número que sale es de qué tamaño es el ángulo. Entonces ahí están las tres combinaciones posibles. Esa se llama, como dije recién, tangente, seno y coseno. Creo que ya las puse en inglés. Mi disculpa si las puse en inglés, y va a ser la única disculpa que voy a pedir, y siempre la voy a poner en inglés. Ya es de formación profesional igual de igual. Ahí tangente lo escribí en español, pero no lo escribí cómo se hace. Entonces, fíjense la definición de la tangente. La definición formal es que para el triángulo es el cateto que está opuesto al ángulo alfa dividido por el cateto adyacente. Y eso hay que aprenderse, hay que recordarlo de memoria. La tangente es cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. El seno es cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Es la siguiente combinación. El cateto opuesto siempre va a ser el que está en el ángulo 90. O sea, si dibujo el ángulo de esta manera, ¿no es cierto? Es el lado del triángulo que no acompaña al ángulo, porque aquí hay dos lados que acompañan al ángulo, ¿no? Donde está el vértice, el que está justo al otro lado opuesto al ángulo. Entonces el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Y el coseno es el cateto adyacente
el que está pegadito al ángulo, dividido por la hipotenusa, que también está pegadita al ángulo. ¿Sí? Ya, esas son las definiciones y hay que memorizarlas porque esas se van a usar. Ahora, veamos algunos números. Algunos números. Se manejan bien con el teorema de Pitágoras, me imagino. Eso es como lo más básico. Se manejan bien con el teorema de Pitágoras. Ahora sí. Ahora sí. Ya lo estaba ensayando. Ya, ¿no es cierto? Si uno tiene un triángulo rectángulo y que estos 45 grados, el triángulo rectángulo funciona, por supuesto. Si este lado es 1 y este lado es 1, la hipotenusa tiene un valor que tiene que ver con el cuadrado. Si yo lo elevo al cuadrado y ese lo elevo al cuadrado y lo sumo, entonces voy a obtener el cuadrado de la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa al cuadrado tiene que ser la suma de estos otros dos. Ya vemos este a cuadrado, el lado es a, el lado es a, pero su cuadrado, a cuadrado, este otro lado es b, pero su cuadrado es b cuadrado, me refiero a la superficie, ¿no es cierto? Y esta otra forma de nueva superficie, c cuadrado, en fin, que está ahí. Entonces, si esto vale 1, si eso vale 1, 1 al cuadrado 1, lo sumo con 1 al cuadrado que también vale 1, puedo conocer el valor de c. 1 más 1 es 2, entonces tengo que c cuadrado es 2 y por lo tanto la raíz de 2 es lo mismo que c. ¿Sí? Así que ahí tengo para esa figura un cateto adyacente que vale 1, un cateto opuesto que vale 1 y una hipotenusa que vale 1, que vale raíz de 2. Y por lo tanto puedo calcular, para 45 grados puedo calcular cuánto vale el seno, el coseno y la tangente. Así que por ejemplo ahí la tangente de 45 grados sería el cateto opuesto B dividido por el cateto adyacente que es A. Es decir, sería 1 sobre 1 y eso da 1. Entonces, tangente de 45 grados da 1. Después uno puede ver el seno de 45 grados. El seno de 45 grados, ¿no es cierto?, es el cateto opuesto. En esa figura lo llamé D, el cateto opuesto. ¿Se fijan? Un nombre nomás. Lo llamé D y hay que irlo por la hipotenusa. B es 1, la hipotenusa es raíz de 2 y eso es 1 partido por raíz de 2. O sea, el inverso de 1 partido por 4, 2. Ayúdame ustedes con raíz de 2, por favor. 1.414. Entonces, el inverso de ese número es como 0.466, algo así, ¿no? 766. 0707. 0707. Por ahí los tres cifras significarían, ¿no? ¿Y una cuarta? 1. El coseno de 45 grados, en la figura, ¿no es cierto?, del cateto adyacente, el horizontal dividido por la hipotenusa, así que en este caso sería A partido por C y sigue siendo 1 sobre la raíz de 2. Coinciden los números. 1.414 y eso es aproximadamente 0.776. ¿Ok? Así que tenemos ahí también los números. El seno de 45, ¿no es cierto?, el coseno de 45 y la tangente de 45. Ya vamos a ver usos de esto, ¿no? Ahí tenemos otra figura, ¿no? Una figura, ¿no es cierto?, en que el triángulo tal que tiene 30 grados. Uno puede pensar, ¿no es cierto?, ahí están los 30 grados, uno puede pensar en un triángulo que es más familiar, ¿no es cierto?, que el triángulo equilátero, que todos los lados son del mismo tamaño, porque aquí uno tiene otros 30 que le da 60, aquí tiene 60, acá tiene 60 también. ¿Sí? Entonces, si este lado mide, o este segmento mide 1, por supuesto que el segmento completo va a medir 1 más 1, que va a ser 2.
Y como el triángulo tiene es equilátero, entonces esto también tiene que ser 2, la hipotenusa. ¿Ya? Y la longitud horizontal del triángulo superior, que es el que me interesa, tiene aquí, ¿no es cierto?, una cantidad, déjenme llamar a esto, no sé, X, ¿ya? Una cantidad desconocida, pero que satisface el teorema de Pitágoras. O sea que X elevado al cuadrado, ese cateto, más 1 al cuadrado, tiene que ser lo mismo que 2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces puedo saber el valor de X, porque acá tengo que son 4, que son 1, esto es X cuadrado. Ese 1 está sumando el X cuadrado, lo paso restando al otro lado, ¿no es cierto? Me queda 3 al otro lado, y saco raíz del 3, ¿no es cierto? Y eso me va a entregar que X vale raíz de 3. ¿Ya? Entonces, aquí, ahora que sé que ese triángulo que buscamos aquí tiene lados 1, 2 y raíz de 3, y el ángulo es alfa, perdón, y el ángulo es 30 grados, y esto allí, entonces puedo calcular el seno de 30 grados, que sería, ¿no es cierto?, cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Sería 1 dividido por 2. 0,5. Y ustedes pueden chequear que el seno de 30 grados en su calculadora efectivamente da 0,5. El coseno de 30 grados sería cateto adyacente raíz de 3 dividido 2. Entonces eso tendría que ser la raíz de 3 como del 3 como 1.73 por 3 cifras significativas. ¿Si lo puedes decir con una mano? ¿El 2? ¿El siguiente es un 2? Sí, 1.73, 20, 50. Perfecto. 1.732. Y si divido por 2, ¿cuánto me da? 0.86. 86, ¿qué más? ¿6? 6. Y ahí están los 3 cifras significativas. Y la tangente de 30 grados tendría que ser, ¿no es cierto?, 1, cateto opuesto, dividido por cateto adyacente. 1 sobre raíz de 3. Entonces tenemos un valor de raíz de 3, así que 1 dividido por 1.732 me da un valor para la tangente. ¿Cuánto es eso? 0.577. 0.577. Gracias. ¿Sí? Entonces, ¿se fijan? Eso es lo que está pasando. Uno puede tomar algunos triángulos sencillos y calcular los cocientes, ¿no es cierto?, las divisiones entre los tamaños de los lados para calcular algunos valores de algunas funciones. Claro, después uno, si quiere calcular con triángulos de 15 grados, quizás, ¿qué figura tiene que hacer con la geometría para poder calcular los lados? Si ya con 30 cuesta un poquito, sí, adelante. Esos valores que usted calculó, ¿qué significan? El 0.5. La proporción, por ejemplo, el 0,5. El 0,5 simple y sencillamente significa que este lado es la mitad de ese. ¿Se fija? El 0,866 significa este coseno, ¿no es cierto? Este lado es el 86.6% de la hipotenusa. ¿Sí? Es la proporción. Nada más. Ahora, de repente vas a ver que la tangente de otros ángulos da un número mayor que uno, pero bueno, también se puede interpretar. Lo vemos mañana. Pero ahí tenemos, ¿no es cierto?, el seno de 30 grados, 0,5, 1 medio, el coseno de 30 grados, raíz de 3 medios, 0.866, y la tangente de 30 grados por 1 sobre raíz de 3, 0.577. Ahí tenemos, es la misma situación, ¿no es cierto?, pero hemos cogido no el ángulo pequeño, sino que el ángulo grande. Y no hemos dibujado el triángulo de esta manera, sino que lo dibujé de manera acostado. ¿Ya? Así que también puedo hacer el cálculo para el ángulo de 60 grados. O sea, me imagino un
equilátero, aquí tengo 60 grados. Como dije, estas funciones se definen siempre y cuando hay un triángulo rectángulo por medio. Entonces aquí está el triángulo rectángulo. Así que el triángulo que a mí me interesa realmente es este, el que estoy dibujando con negro. Ahí está el ángulo. Entonces, como es similar a la otra figura, si esto es 1 y hasta allí, entonces de acá tendrá que ser 1, y como un triángulo equilátero, esto tendrá que ser 2. Eso tendrá que ser 2, y la altura que queda aquí tendrá que ser raíz de 3, porque la misma figura que está allá, pero está de otra manera. De manera que puedo leer, ¿no es cierto?, cuánto vale el seno de 60 grados. Entonces ahí están los 60 grados, opuesto al ángulo, está raíz de 3, y la hipotenusa vale 2, así que vale raíz de 3 sobre 2. El coseno de 60 grados tendría que ser el cateto del acento, que vale 1 dividido por 2. Y la tangente de 60 grados tendría que ser el cateto opuesto dividido por el cateto del acento. Raíz de 3 dividido 1. Entonces, ¿cuánto da raíz de 3 sobre 2? Parece que lo teníamos. 0,860. 0.866, ¿no? Sí. Esto vale 0,5. Y este raíz de 3 sobre 1 vale 1.73. Entonces ahora está un poquito más difícil la interpretación para tu pregunta. Está más difícil porque el 1.73, ¿qué es lo que es? Pues ya no es un porcentaje de... Está diciendo que la hipotenusa es más larga que el cateto. Y es más larga en un 73%. Porque 1 es 100% y tiene un extra. 73% más larga. Simple y sencillamente, cuanto más grande o más chico de un lado que otro. Entonces ahí tenemos para ese ángulo los valores que hemos visto. Y por supuesto que uno puede replicar esta idea, pero tiene que construir triángulos de 10, de 15, etc. Y es toda una faena, y años atrás, cuando no estaban las calculadoras, ¿no es cierto?, los matemáticos construyeron tablas. En ese libro que yo les mencioné al principio, que está en el libro, ahí es material complementario, pueden ver tablas, y los ingenieros de antaño tenían tablas. Y si no tenían tablas, tenían lo que se llama la regla de cálculo. Un par de barritas que... ¿Conocieron la regla de cálculo ustedes alguna vez? Les voy a traer una, les voy a mostrar, yo tengo una. Me la regalaron cuando yo era niño. Les voy a contar para que se... una digresión nada más. Yo trataba de hacer aeromodelos y tenía un librito que tenía un plano a escala, pero no tenía escalímetro, ninguna herramienta para ampliar, y los planos de mar no estaban realmente en la escala que decía. Entonces, ¿qué pasaba? Que para hacer las distintas partes al tamaño que yo quería, tenía que estar multiplicando para convertir un tamaño más grande, las proporciones. Y de repente como que me cansé de eso, ¿ya? Porque eran muchas piezas. Ya, entonces empecé después a jugar con una regla que la corría para allá y trazaba las paralelas y así proyectaba, pero eso era impreciso. Y en esos libros, en los mismos que estoy mostrando del material complementario de la enciclopedia TEA, había uno que tenía que ver con cálculo. Y le enseñaban a uno a construir así con un cartoncito una regla de cálculo para multiplicar más rápido. Entonces me hice mi regla de cálculo de cartoncito y con esa multiplicaba mis cositas. Pero el profesor de matemáticas de la escuela 3, coeducacional, Víctor Durán Pérez, una gran persona, falleció muy joven, un notable personaje de Goyigüí, yo soy oriundo de Goyigüí, que era amigo de mi papá, me vio y me dijo, cómprele una regla de cálculo al niño al papá. Y mi papá le hizo caso, porque tío Víctor, era una gran persona, muy especial. Y cuando fue a Temuco, buscó una regla y me trajo como una semana después o dos una regla de cálculo. Y ahí la tengo. Entonces pueden pensar que eso era cuando uno está en séptimo básico. Octavo básico uno hacía esas cosas para entretenerse, se inventaba esas cosas. Y si no, bueno, lo bueno es que no tenía el texto. Uno tenía el texto, el apoyo de los papás, entonces el juguete era hacer volar el avión. Y voló varias veces
y se destrozó ahí en las quebradas en el Concord, después lanzando desde los viaductos, pues, ¿y de dónde va a ir a lanzar ese avión? Ya. Entonces ahí uno entendió el logaritmo con eso y también uno aprendió cosas de matemática básica. Entonces, lo interesante del asunto es que esta idea de los ángulos y de los cocientes de los catetos uno la puede generalizar no solo para los triángulos, uno puede ponerla en lo que se llama el círculo unitario. Pues imagínense un círculo cuyo radio sea 1 en algún sistema de unidades. ¿Ya? Entonces, ahora imagínense un sistema de coordenadas X y Y. Y con respecto al eje de las X, un ángulo, el ángulo alfa. Y ahora podemos hacer lo siguiente. Ahí, con un poquito más de gris, más oscuro, he tratado de insinuar un triángulo. ¿Ya? Entonces, la vertical en azul, ¿no es cierto?, está opuesta al ángulo. Y si uno mira, la vertical en azul sería un cateto. ¿Ah? Y la inclinada sería la hipotenusa, pero la hipotenusa yo la escogí de tamaño 1. ¿Sí? Entonces, si yo algo lo divido por 1, sigue siendo algo, ¿no? Si yo pienso en seno de alfa, quiero que es seno de alfa. Seno del ángulo es cateto opuesto dividido por hipotenusa. Pero hipotenusa vale 1, entonces me queda cateto opuesto. Pero cualquier cosa dividido por 1 es la misma cosa. ¿Sí? Cateto opuesto. Así que el tamaño de ese segmento en azul es una medida directa del color de la función. ¿Sí? Así es que podemos pensar que el seno de alfa es el tamaño del segmento en azul que está allá. Pero no contento con eso, uno en realidad lo que va a hacer es decir esto. Uno lo que va a hacer realmente es decir esto. No es que uno vaya a medir esto, sino que uno ese tamaño lo vaya a proyectar sobre el eje de la Y y aquí va a ser lo mismo. Lo va a copiar acá. Entonces, si el segmento está aquí, positivo, uno dice que el seno es positivo, pero de repente el ángulo da una vuelta y el segmento queda por abajo. Toma valores negativos. Ya lo vamos a ver en una animación. Entonces, eso le va a permitir a uno generalizar las funciones, no solo para los ángulos que están entre 0 y 90 grados, sino que para la vuelta completa. Esa es la idea de generalizar el concepto de las funciones. El coseno tendría que ser el segmento de abajo, por las mismas razones que vi acá. Porque, ¿no es cierto?, el coseno de un ángulo es el cateto adyacente dividido por la hipotenusa, pero si la hipotenusa vale 1, que es precisamente el segmento inclinado, ¿no es cierto?, entonces cualquier cosa dividido por 1 es la misma cosa, y me queda cateto adyacente igual al coseno. Así es que el tamaño del cateto adyacente, ¿no es cierto?, de ese segmento es directamente, si el radio es 1, una medida del valor del coseno. Uy, esas cosas no me las sé decir. Azúcar, sí, pero mira, yo no me voy a preocupar de la cotangente, ni la secante, ni ta. Me interesa que sepan seno, coseno, tangente. Eso, por eso nada. ¿Ya? Y igual me acuerdo más del... No, si tú tienes una fórmula para sabértelo de memoria, así perfecto, ni un problema. Yo no me sé esa fórmula. Hay otra con la vaca de no sé qué, que eso tiene que ver con derivar productos y no sé qué más. Para los que saben. ¿Alguno de ustedes ha pasado alguna vez por el tema integrales? Yo creo que no. Sí, ahí hay una fórmula V de U. No me sé esas cosas. ¿Ya? Pero si yo escribo la fórmula, sé despejar y entonces sé lo que tengo que hacer porque escribo la fórmula general, despejo y tengo lo que necesito. ¿Ya? Sé operar. Y entonces tenemos eso. Y ahora también uno puede extender la idea para tangente. Porque imagínense que ahora no considero triángulo gris chiquitito, sino que considero ese triángulo gris que es un poquito más grande, en que este lado que está aquí es tangente.
tangente al círculo. Por eso se va a llamar tangente esto. Es tangente al círculo. Entonces, ¿qué pasa? Que también es recto aquí, y ese es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente, pero resulta que este cateto adyacente es un radio del círculo de tamaño 1. Entonces, si el cateto opuesto lo divido por 1, cateto opuesto por cateto adyacente, esa es la definición de la tangencia, y entonces el tamaño del segmento que está ahí, al ladito del círculo, es una medida directa del valor de la función tangente. ¿Ya? Siempre que el círculo sea de tamaño 1. O sea, en resumen, uno tiene aquí los tres casos, ¿no es cierto? El seno, el coseno y la tangente. ¿Se ve? Ya, entonces, ahora que hemos avanzado un poquito en eso, ahí está la idea que yo decía, ¿no es cierto? El seno de alfa es A partido por C, pero C es 1 y alfa es I. Alfa es el tamaño, lo puse acá, ¿no? Ahí. La siguiente. Atención, miren qué bonito. Ahí está ahí. ¿Se ve? Entonces, I partido por 1 es I. Así que el segmento vertical es una medida directa del seno. Eso, I es seno de A, en este caso. Vamos a ver. Ahora vamos. Pero vamos a ver la animación como modelo. Vamos a mostrar la animación. Ahí está el video de lo que viene, pero vamos a mostrar la animación para que se entienda bien. Una oscilación. Una oscilación. Déjenme salir un poquito de esa y espero que la animación esté presta a funcionar. ¿Sí? Entonces aquí tengo que poner esto. Se mueve para abajo, al lado, aquí. Entonces este es un software bien simpático. Entonces lo que vamos a hacer aquí va a haber un ángulo y este círculo lo vamos a separar en 4 partes. Dejen las X, dejen las Y. Lo que vamos a llamar el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. ¿Ya? Y el radio tamaño 1, sabemos que al radio de tamaño 1 le corresponde un ángulo, ¿no es cierto? Y por ahí está el seno, solo que el seno lo vamos a dibujar proyectado en este eje. Entonces ahora se va a empezar a mover el radio cambiando el ángulo y vamos a ver qué valores toma eso. Y lo que vamos a hacer es un gráfico, ¿ah? Donde vamos a poner aquí ángulo y acá valor de. Entonces, al principio parte chiquitito, empieza a crecer y uno ve lo que ocurre acá y mostraba un poquito el resultado, pero es bueno ver la animación alguna vez en la vida para que. No sé si les gusta, casi no veo ya. Vamos a traer esto. Vamos a hacer. Ahí está. Déjenme darle un receta a eso. Demasiado rápido, hay que hacerlo. Que parta. Quiero entender la fuente del problema. Denme un instante. Es otra la razón. Estoy a 2 pantallas, entonces hay una diferencia de tiempo entre una y otra, pero si digo que es una sola pantalla y me acompaña esto, entonces vamos a poder hacer que esto sea más rápido. Eso espero. Tengo que asegurarme que no se me pierda la aplicación esta. No se me pierda. Aquí de otro lado. Chute. Vamos a cerrarla mejor. Se me da donde yo no quiero. Chute.
velocidad de tortuga nomás. Entonces, 1000 off, 1440 por 900. Voy a cerrar esta aplicación, no, voy a intentar cerrar esta aplicación y abrirla de nuevo porque se me abre la ventana actual. Acá, ¿dónde estaba eso? Estaba aquí. Que abran. Abra, bien. Déjenme aquí. Estoy corriendo en un sistema operativo Mac, entonces estoy corriendo una aplicación de Windows, del viejo Windows. Así que tengo que ejecutarla con un software que emula al Windows. Aquí hice 2 puntos, me voy a ir a modelos, defino que ir aquí abajo, archivo otra cosa. Habla y le doy al cero. Habla la función cero. Y ahora pienso que debería correr un poquito más lineal. No, pero amigo santo. Sí. No tengo cosas tan pesadas corriendo. Porque yo quiero que corra fluidito. Déjenme ver acá. Voy a decir que los pasos sean cada 0.01 para que se demore. A ver si ahí funciona. Más suave. No, va demasiado lento. Déjenme decirle que haga el cálculo. Ya, 100 veces más rápido. Veamos cómo anda. Bueno, está como a salto. Pero ahí está la gráfica que se va generando, ¿no es cierto? Y fíjense que I es positivo. Y ahora I es negativo. ¿Ya? Y sigue siendo negativo. Ahí se ve negativo todavía. Acá se ve muy fluido, pero ya se ve salto. Y ahí terminó de dar una vuelta. Repasemos, porque no es difícil, puedo mover este slider acá y todo se ve más fluido. Entonces ahí estoy en el primer cuadrante donde el seno es una función positiva. Y el valor más grande que toma es 1, porque el radio, ¿no es cierto?, cuando está en el punto más alto. Así que se mueve entre 0 y 1 hasta alcanzar el máximo valor. Eso es en el primer cuadrante. Después, cuando está en el segundo cuadrante, pasa de 1 y llega hasta 0. Es la bajada. Y después, cuando está en el tercer cuadrante, pasa de 0 y baja por debajo de los valores negativos hasta llegar al valor más negativo posible, que es menos 1. Y luego vuelve de menos 1 a 0. Y eso se repite, se puede repetir. ¿Ok? Entonces, ese en el origen, ahí uno lo puede ver, ahí está el segundo cuadrante, pasamos al tercer cuadrante negativo, el valor más negativo posible, y finalmente el valor. Hagamos una última visión de la curva completa y su generación paso a paso. Primer cuadrante, va subiendo, va a alcanzar el máximo valor, seno de 90 grados es 1, sigue más grados para acá, va acercándose a 180 grados, para 180 grados el seno se hace 0, después sigue bajando, va acercándose a los 270 grados, que es 3/4 de vuelta, y ahí se hace menos 1, y después cuando va a llegar a los 360 grados vuelve a hacerse 0. Si uno le dijera esto, que no se moviera entre 0 y 360 grados, que la ventanita allí me dice que me mueva entre 0 y 360 grados, que se mueva hasta el doble de esto, 720. Entonces uno puede ver, vamos a resetearlo, veamos así que va a estar de nuevo, entonces uno puede ver que da 2 vueltas y la función 0, ¿no es cierto?, es la que uno conoce. Sí. Entonces se puede verificar, por ejemplo, si hacemos de forma manual,
las líneas rectas como para buscar la puntuación de... Sí, y las líneas rectas, ¿no es cierto?, mide la intersección con el círculo y mide el segmento vertical y lo proyectas acá. Y de esa manera vas construyendo la forma de la función, del valor. Por supuesto que eso no es tan preciso, ¿no? Pero te da una idea de cómo es la función. Entonces, la función seno tiene que ver con esos segmentos verticales y cómo se proyecta a medida que yo avanzo en el ángulo. Y después el comportamiento eléctrico que uno tiene, ¿no es cierto? Se generan esas funciones senos porque hay cosas que están girando. ¿No? Los generadores son cosas que están girando y de alguna manera una componente de ese movimiento uno lo está transformando en corriente. Se fija en una vuelta completa tiene más de una bajada y una subida. Y cuando uno parte de un punto aquí y llega al equivalente, entonces se ha completado una fase completa. Y después se repite cíclicamente. Es decir, que ese es el origen de la función seno que la calculadora devuelve. Ahora yo les voy a decir en una frase nada más, pero no lo tomen esto demasiado grave, por favor. ¿Cómo la calculadora calcula la función seno? Porque la calculadora lo único que hace es multiplicar y sumar. Y la división no es más que cierta suma, y la resta no es más que cierta suma también, para la calculadora. La calculadora no tiene idea de otras cosas, salvo lo que uno le enseña. Que le enseña con sumas y restas. La calculadora, en estricto rigor, para calcular la función seno, hace lo siguiente. Seno de alfa. Y de ahí quiero explicar qué es lo que es alfa para la calculadora. No voy a poner alfa, voy a poner aquí. No voy a pensar en grado. Al x le resta x al cubo dividido por un número que se llama 3 factorial. Y eso es 3 factoriales 3 por 2 por 1. Le suma x elevado a la quinta potencia y lo divide por 5 factorial. 5 factoriales 5 por 4 por 3 por 2 por 1. A eso le resta x elevado a la séptima potencia dividido por 7 factorial. 7 factoriales 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, etc. Suma muchos números. Y lo que ocurre es que mientras más grande sea el exponente, ese número x es algo. Pero dividido por ese factorial es un número grande. Entonces, mientras más acá esté uno de estos números que va sumando, las contribuciones son más pequeñitas, son muy chiquititas. Al principio, la contribución más importante viene de la primera. Esta contribuye un poquito menos, esa menos, y sin embargo, la suma completa coincide con el número de la gráfica. No es que la calculadora para cada ángulo que ustedes les den resuelva un problema de geometría y les diga así raro para calcular para 15 grados, no. No, lo que hace la calculadora es una operación matemática que uno puede demostrar que equivale a la función seno de la figura. Eso es lo que hace la calculadora. ¿Ya? Esto se llama una serie de Taylor, el caballero que inventó. Y es una manera de... Si logramos introducir algo de cálculo en el curso, podemos insinuar después que lo que es la función exponencial, la función seno y por qué son de esta manera. ¿Ya? Vamos a tratar de ver si logramos enseñar algo de derivadas, pero a la fácil, no a la difícil. Ya, entonces ahí tiene la función seno. La función coseno es algo parecido. Voy a abrir acá el ejemplo con el coseno. Solo que recuerden que para el coseno no se mide allí, sino que se mide acá. La medición sobre el eje de la x, no sobre el eje de la y. Entonces uno tiene que dar la misma vuelta y ahí, claro, el tamaño del x es lo que vamos a graficar acá en la otra figura como x contra el ángulo. Entonces, por ejemplo, para 0 grados el x va a ser muy grande, va a valer 1. Después cuando vayamos 95 grados va a ser más chico, cuando vayamos 90 grados va a ser 0
La curva va a partir de un máximo y va a ir disminuyendo. Mientras que en el seno partía de un 0 e iba aumentando. ¿Ya? Entonces eso se ve acá. La otra vez me hizo la Laura, así que le vamos a decir que haga un paso chiquitito para que se pueda apreciar. Ahí va harto lento, pero va. Sube esa altura, se nos va a acabar el tiempo. Ahí está aumentando el ángulo y estoy dibujando el segmento horizontal. Lo estoy dibujando arriba y abajo. Y en la gráfica que está a la derecha pueden ver cómo va cambiando. Está demasiado lento, así que vamos a tratar de acelerar esto. Y vamos a decir que muestre cada un décimo de grado. Vamos a avanzar cada un décimo de grado para que se pueda apreciar. Entonces se fija la función, ahí la función coseno alcanzó el mínimo valor, 0 en 90 grados. Ahora después se va a acercar a 180 grados, pero está a la izquierda, así que vale menos 1. Está por debajo de ahí. Después el gran ángulo está ya acercándose a 270 grados y ahí vuelve a ser 0. Ahora vamos al cuarto cuadrante, ¿no es cierto? Empieza a crecer en el sentido horizontal y positivo y vuelve a ser más. ¿Lo repitamos, no? Segmento positivo, ¿no es cierto? Se está reduciendo, estoy acercando a 90 grados, se reduce, pero positivo todavía. Me pasé el eje negativo. Ahora empiezo a crecer negativamente, más negativo, llego al máximo valor negativo que es menos 1, sigo girando el ángulo, ¿no es cierto? Y ahora empiezo a decrecer los negativos, menos negativo, y llego a 0 con 270 grados, y después llego a el grado positivo, y ahí estoy aumentando otra vez hasta llegar al máximo. Entonces, se dan cuenta, la función seno es positiva en el primer cuadrante, positiva en el segundo cuadrante, negativa en el tercero y negativa en el cuarto. La función coseno es positiva en el primer cuadrante, después cuando estoy acá, negativa en el segundo cuadrante. Cuando lo paso al tercer cuadrante sigue siendo negativa. Y cuando me paso al cuarto cuadrante, la vuelta por allá, vuelve a ser positiva. Entonces, uno no tiene que aprenderse de memoria, es positiva en el primer cuadrante, positiva en el segundo, y sufrir con eso. Lo que tiene que hacer uno es hacer el círculo y ver si está en el lado positivo o en el lado negativo. Es visual. Como que giran también. O sea, Si pasa algo allí, como que se corrió, ¿no? El cuarto cuadrante podría quedar como el segundo, o sea, Sí, como que sí, se gira. es como que se corrió. Es como que se corrió, algo se corrió. Tú lo estás diciendo de otra manera, pero sí, algo allí se corrió. Estoy buscando ya está grabado. Entonces, les dije esto porque uno dice, ¿cómo calcula la calculadora? Esta figura. La calculadora calcula de esta manera porque es posible demostrar. Es posible demostrar propiedades de la función seno que lo llevan a uno a concluir que esta suma también es seno. Entonces lo que tú estás diciendo va por aquí, seguramente lo vamos a enfatizar allí, y es que lo que tú estás diciendo es que es esto. Aquí están los valores de la función seno, el y que llevamos, ¿no es cierto? Entonces, teníamos que la función seno hace esto, y aquí están los 90 grados, aquí están los 180 grados, aquí están los 270 grados y acá están los 360 grados, ¿cierto? Aquí están los 0 grados. Aquí teníamos más 1, aquí teníamos menos 1, y esa es la función seno. La función coseno se comportó parecido, ¿cierto? Partió de 1, bajó a 0, luego bajó a menos 1, a 180 grados, luego subió a 0, y luego siguió subiendo hasta llegar a más 1. ¿Sí? Entonces, el rojo
el coseno del ángulo, esto está reflejado sobre el ángulo, y el negro, este es el seno del ángulo, y la otra es el coseno del ángulo. Y es como tú dices, es como que están corridos. Sí, pues, entonces en el lenguaje uno dice que están con un desfase. Y ustedes saben que en potencia un desfase tiene que ver con pérdidas y cosas por el estilo, ¿no? ¿Sí? Entonces sí, tiene que ver con eso. ¿Un sistema trifásico está en desfase? Un sistema trifásico está en un desfase, pero que no es de 90 grados, que es de 120. Son tres señales, ¿no es cierto?, que están corridas, no como esta que está corrida en 90 grados, están corridas en 120. Es la superposición de tres señales corridas en 120 grados. En un tercio de 360. Entonces ahí lo tienen, y lo mismo pasa, ¿no es cierto?, uno puede continuar dando vueltas y la gráfica se extiende periódicamente. Entonces las funciones seno y coseno, como tienen esa propiedad de poder repetirse, son ideales para representar cualquier fenómeno que se repita. ¿No? Cualquier fenómeno que se repita. Las vibraciones en una cuerda, ¿no?, en una cuerda de guitarra o de violín o de piano, son sumas, las vibraciones son sumas de funciones seno, a distintas frecuencias. ¿No? El sonido que uno escucha de una cuerda, de un instrumento, no es como uno crea una nota pura, es una oscilación sinusoidal en el tiempo de este tipo con una frecuencia, una oscilación sinusoidal que se le agrega una sinusoidal de este otro tipo con el doble de frecuencia, que se le agrega una que levanta los bordes aquí y baja al medio, y después baja los bordes y sube al medio, es como 3, con el triple de frecuencia. Y la suma de todo eso, con distintos tamaños, es lo que uno escucha. Y entonces dice, un piano, dice. Y si esto es más grande y esto es más chiquitito, qué sé yo, dependiendo de la proporción, no, ese es un violín. ¿No? La relación de las formas de vibrar de distintas frecuencias de las partes de la cuerda hace la distinción del sonido. Bueno, no la pura cuerda, bueno, el resto del instrumento también interviene. Pero cada una de esas cosas se puede, que son fenómenos periódicos, se pueden describir usando funciones seno y coseno. ¿No? Combinaciones de senos y cosenos hacen todo lo que uno sabe de música. Bueno, estoy exagerando, pero buena parte de lo que uno sabe de música se puede hacer con seno y coseno, con puros osciladores sinusoidales. Bueno, ustedes le van a enseñar que más que eso, pero por aquí. La tangente, para que entendamos la función tangente. Como dije, la tangente tiene que ver con el... No sé, yo tengo el círculo, voy a borrar aquí para confundirlo. Uno tiene el círculo, tiene ahí el triángulo que uno quiere generar, y uno traza una tangente al círculo. Entonces uno, ¿qué es lo que va a hacer? Define aquí un eje al lado derecho, no al lado izquierdo, exclusivamente al lado derecho. Entonces después empieza. Para este ángulo voy a dibujar una flechita de indicar, ¿ya? Ese es el valor de la tangente. Para este otro ángulo, ese otro valor de la tangente. Para 45 grados, 45 grados significa que esta distancia es igual que esa. ¿Ya? Entonces, como esto vale 1, ese segmento va a valer 1. Lo mismo delante, la tangente de 45 grados era 1. Para un ángulo más grande que 45 grados es más grande que 1. Para un ángulo que se empieza a acercar a 80 grados es bien grande. Para un ángulo de 90 grados, es gigantesco. ¿Sí? Y cuando llego acá, resulta que esto, si lo proyecto, no intersecta al lado derecho. ¿Lo ven? Lo que intersecta al lado derecho es hacia abajo. Porque este no tiene ninguna línea acá a la cual intersectar.
Pero la continuación de esto, para abajo, eso intersecta algo. Y lo intersecta con un valor negativo. ¿Me siguen? Entonces voy variando, positivo, 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 positivo. Oh, no tengo nada, así que tengo que continuar para el otro lado y salto un valor negativo muy grande. Después sigo para acá, valor negativo grande, no tan 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 grande, y llego a 0. Sigo, la flechita está para acá, pero al otro lado la prolongación está allá. Entonces, positivo, 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 gigantescamente positivo. Me salto para acá y la flechita ahora sí intersectan, pero intersectan negativamente. Entonces, crece mucho, salta bruscamente a negativo, comienza a decrecer, salta bruscamente a positivo y así. Entonces, eso uno lo puede ver en esta animación. Déjenme asegurarme que sí estamos a 0.1 de paso, así que no va a andar bien. Entonces, ahí va. Hay una puntita en la flecha. Y ahí está la tangente. Y fíjense que la puntita. Se me perdió la puntita ya. Está a todos lados. Es un brinco tan grande, pero está bien, la representación está bien. Salta de positivo a negativo. Lo que ocurre es que creo que me faltó dibujarle a la flecha, que lo que interesa no es solo la flecha, sino su continuación del lado. Entonces cuando yo estoy aquí, cuando yo paso aquí con la punta de la flecha, porque ese ángulo es más que 90 grados menos que 180, lo que me interesa es donde la continuación de la flecha intersecta a la tangente. Esa es la definición de la tangente. Esa cumple todas las buenas propiedades y también tiene una serie de Taylor distinta a esta que la cambia. Entonces, a ver, de nuevo, me faltó dibujar bien en eso, así que por eso quizás no se aprecia. Ahí se ve un poquito más suave, pero aquí se produce un salto que por alguna razón no me dibuja una mitad de la flecha nomás. Me dibuja la colita. Entonces como que si se hubiese saltado algo. Pero la gráfica está bien. Entonces, pasa de 0 a infinito, luego viene de menos infinito, vuelve a 0, vuelve a infinito, luego vuelve a saltar a menos infinito y finalmente llega a 0. Es una función rara. Es una función bien rara. Se fijan entre... Aquí está 0 grados, aquí en el salto está 90 grados, baja menos infinito, cuando eso es 90 grados. Después cuando la vuelta hace media vuelta, vuelve a 0. Después cuando llega abajo, la punta llega abajo a 270 grados, cuando está llegando justo un poquito antes de llegar es positivo, después que pasó es negativa. Y cuando vuelve acá, vuelve a ser negativa, disminuye hasta llegar a 0. Entonces, la función tangente cumple con esa propiedad. ¿Ya? Entonces con eso uno se forma la idea de por qué las gráficas de la función seno, coseno y tangente son como son. Cerremos esta. Ya no nos aporta más eso. Volvamos a esto. Cuando yo pongo tangente de 90 me da error. Sí. Porque tiene infinito en ese punto. Claro, porque no sabe si tiene que elegir entre más infinito o menos infinito. Entonces está indefinido. ¿Ya? Justo 90 está indefinido. Pero 89.9 tiene que ser un número muy grande y 90.1 tiene que ser un número negativo muy grande. Lo pueden verificar. ¿Sí? Eso. Ya, entonces... Déjenme seguir avanzando con esto, así como tenemos la función seno, que está allí bosquejada, tenemos la función coseno, hay una animación, ahí está la función coseno, que es lo que hemos comentado, ¿no es cierto? Y la función tangente, que yo dije que la mido al lado derecho, pero siempre proyecto que creo que no puse ninguna animación salvo la figura de la animación como modelo.
Entonces ahora que ya tenemos eso, vamos a algunos ejercicios. Porque tenemos la idea de la función, ¿no es cierto? Que me interesa la idea de la función para después cuando veamos la cosa de movimiento circular. ¿Ya? Porque esto importa el movimiento circular y oscilación, la ecuación de la oscilación. Entonces, vamos a lo básico, que son los ejercicios más sencillos que uno puede usar con trigonometría. Como las calculadoras son capaces de entregarle a uno valores en seno y coseno, entonces uno puede calcular cosas en problemas geométricos. Y eso es como lo más básico para partir con trigonometría. Yo no sé si Carlos Picard tiene algo de trigonometría. No. Estamos en las cónicas. Estamos terminando. Estaban ahí con las cónicas. Entonces, aquí, un primer ejercicio. Un primer ejercicio. ¿De qué se trata esto? Imagínense que esa es la vista superior de un río. ¿Ya? E imagínense que aquí hay un árbol y justo al frente hay otro árbol. De manera que si un observador que esté en este lugar puede imaginarse que hay un triángulo que es rectangular. Y supongamos que él tiene un instrumento para medir el ángulo. Mira el árbol que está en este lado del río, mira el árbol que está al otro lado del río y dice el ángulo es tanto, alfa. ¿Y qué es lo que dice ahí un observador? Se va a calcular, depende, un goniómetro, un instrumento para medir ángulo, y una wincha de medir de 100 metros de longitud la wincha. Él no tiene cómo cruzar el río, pero si mide que el ángulo es 30 grados y conoce esta distancia, porque esa sí la puede medir, porque está a este lado del río el hombre, entonces puede calcular la distancia. Y para eso, ¿qué necesitaría? ¿Qué dicen ustedes que necesita? Ahí está el ángulo de 30 grados alfa, ¿no es cierto? El sujeto fue a mirar ahí y se puso al lado del arbolito, puesto al frente al otro lado, así que esto es recto ahí. ¿Sí? Ahí está un arbolito, ahí está el otro arbolito. Se dio cuenta de que cuando mide el costado, según el enunciado dice aquí, 50 metros. Y lo que no conoce es esto, dígame H. Pero él sabe trigonometría, ¿no es cierto? Él puede decir que ese es un cateto opuesto al ángulo y que este es un cateto adyacente. ¿Están de acuerdo, no? Por lo tanto, la función involucrada es tangente, ¿no es cierto? Porque tangente de 30 grados tiene que ser cateto opuesto partido por cateto adyacente. O sea, la cantidad desconocida H dividida por los 50 metros. Voy a anotar 50 sin la unidad. Sin embargo, su calculadora o una tabla o lo que sea, le dice que la tangente de 30 grados es un número que él conoce. ¿Y cuánto habíamos dicho que era? 0,5773. 0.5773. Entonces él tiene con eso una ecuación. Una ecuación muy simple. La tangente 30 por 50. Sí, pero espérate, para hagamos cálculo, porque para alguno puede estar medio perdido con lo del peje. Lo que tenemos aquí es esto, ¿no? 0.5773 igual a H sobre 50. 0.5773 igual a H dividido por 50, o 50 metros. Ya. Despejan, ¿no es cierto? El 50 está dividiendo la H, pasa al otro lado multiplicando. Así que 50 metros multiplicado por 0.5773 tiene que ser H. Esa es la conclusión, ¿no es cierto?, de la línea anterior. Y ahora, si uno hace el cálculo, puede saber cuánto es el ancho. 28.867. 28.867 metros. ¿Con cuántas cifras tendría que entregar yo este resultado? Con 2. Eso. ¿Por qué 2? Porque 50 tiene, claro, porque 50 tiene solo 2 cifras significativas. Entonces, tengo que redondearlo a 29 metros, 29 puntos. ¿Sí? Si no estoy mintiendo.
Estoy entregando, diciendo que es más precisa en medición de lo que realmente es. ¿Sí? Perfecto, eso es. ¿Te fijas? Entonces ahí tenemos un ejemplo elemental donde uno usa la trigonometría. Veamos otro. Este es como similar, pero ¿de qué se trata? Que es una avioneta que se va a elevar, tiene que recorrer 2000 metros y la recorre con un cierto ángulo. 7 grados. Y cuando está despegando se da cuenta de que hay a 2 kilómetros de distancia una torre de 215 metros de altura y dice, voy a chocar con la torre. Veamos si choca o no choca. Entonces, una cosa es la altura de la torre, ¿no es cierto? Y otra cosa donde llegaría el avión, que no sabemos si es por debajo o por arriba de la altura de la torre. Y eso es lo que queremos. El sujeto antes de morirse usó su calculadora y dijo, no me voy a morir, o me voy a morir. ¿Ya? Claro, por ejemplo, ejercicio de juguete. Pero ¿saben qué no es tan de juguete? ¿Es una predicción? Es una predicción, pero no es tan de juguete estas cosas. A ver, en los aviones comerciales hay máquinas, motores, computadores, etcétera, y una calculadora. Yo las he visto porque me subí alguna vez. Déjenme contarle algo así medio familiar. Cuando fue el sismo grande, ¿se acuerdan que en Santiago cayó una pista? Y murió gente ahí. Ahí murió un primo mío, Roberto se llama. Roberto era piloto de la LAN, antes era de la DECO. Y él está al aeropuerto, entonces fue a ver a sus hijos, como piloto que era, andan así con los cinturones de seguridad en la punta del avión, pues el avión se mueve terrible. Lo que menos hacía él era cuando conducía era ponerse el cinturón de seguridad. Se sacó la chucha y se hizo pedazo todos los músculos, salió vivo, le ayudó a otra gente, pero no pudo salvarse de venir a la misma. Pero Roberto me contaba que la calculadora que tienen que realmente calcular que el viento tanto, que la otra cuestión, que el ángulo, que se dio corregir. Ahí. No es solo las instrucciones del vuelo, el ILS y todo. También de repente intervención humana con calculadora en mano. Y tienen que tener la habilidad de esto rápido. Absolutamente rápido. Tienen que tener un entrenamiento para eso. Entonces, yo me parece increíble. O sea, tienen que corregir un viento lateral tanto y hay que hacer la corrección del ángulo vector y qué sé yo, y trigonometría, papá, y cálculo. Lo usan. Ya, entonces, entonces, la torre no sabemos si va a llegar por abajo o por arriba. Tenemos una altura desconocida a la cual va a llegar, que es la que queremos averiguar. Sabemos, el mismo ejemplo, se fijan del anterior, sabemos que estos son 2000 metros, pero el ángulo ahora son 7 grados. Entonces, nuevamente podemos usar tangente. Entonces aquí, tangente de 7 grados tiene que ser la altura desconocida, cateto opuesto, dividido por el cateto adyacente, que son los 2000 metros. Y entonces, en consecuencia, la altura desconocida tiene que ser ese 2000 multiplicado por la tangente, o sea, 2000 metros multiplicado por la tangente de 7 grados. Y eso es una operación en la calculadora. ¿Cuánto da? 245,56. 245,56 metros. Multiplicamos por altas cifras, no importa. ¿Se salva o no se salva? Sí, Se salva, ¿cierto? Con 4 cifras significativas que le dimos, incluso con 3 se salva. Se salva en casi cualquier caso. Y ahí tenemos un segundo ejemplo para reiterar lo anterior, ¿no es cierto? Con la tangente. Otro ejercicio. Estos que están aquí están tomados, esto también tiene que ver probablemente con la tangente, están tomados también del mismo libro. ¿Ya? Y son distintas situaciones. ¿Cuál es la gracia del texto? ¿Qué hora es? Ya siento que ya estamos cerca de la hora. 6 minutos. 5 para la... 6 minutos. 6 minutos. 5 o 6 minutos. Ya vamos a alcanzar a hacer quizás uno más. ¿Cuál es la gracia de ese texto? Ese texto de trigonometría es tan bueno que le enseña a uno un par de teoremas más que se usan, todos los casos, que son 5, porque cuando uno tiene un triángulo raro, uno lo parte, imagínense que le dan un triángulo extraño.
ahí le dan información por ahí, y ni siquiera rectángulo. Pero uno siempre se las puede ingeniar para descomponer el triángulo en partes que tengan las propiedades del triángulo rectángulo. Entonces uno siempre puede analizar por separado cada triángulo rectángulo y resolver el problema con la ayuda de los 5 únicos casos a que se reduce cualquier problema, o la combinación de esos 5 casos. Y eso está muy bien expuesto en ese texto. Entonces, yo por eso les recomiendo, vayan, bájenlo, léanlo y van a aprender lo que necesitan básico de trigonometría para esta y otras asignaturas. Entonces, veamos si alcanzamos a hacer otro ejercicio. Déjenme pensar qué es lo que están preguntando aquí. Se desea determinar la distancia que hay desde aquí hasta allí. Y se le dicen datos a uno, ¿qué se le dice? Se desea saber el valor de los ángulos, este ángulo y este otro, y esta distancia. Eso es lo que dice el texto que está ahí, que ustedes seguramente leen con dificultad. Así que hagamos eso. Para esa situación, hagamos algo de trigonometría y calculemos lo que podamos. Vean. Entonces voy a dibujar la situación. Hasta aquí, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo de trigonometría se reduce a presentar las funciones trigonométricas, presentar la figura general y hacer algunos ejercicios. Y después, próxima sesión, vectores, y en algún momento los vectores tenemos que usar trigonometría de nuevo. ¿Ya? Y la trigonometría de los vectores es la misma que usan después uno para los fasores en corriente eléctrica. Entonces, es por eso que la trigonometría es importante. Entonces, ¿qué tenemos? Nos dicen, ¿sabe qué? El caballero leyó en un mapa que ese cerro está a 250 metros de altura. Además, leyó en el mapa que de donde él está hay 890 metros. Y estos son 250. Una de las preguntas que le hacen es ¿cuánto vale este ángulo? Ese no lo conoce, pero sí sabe que eso es recto. Entonces, la pregunta aquí sería, y una pregunta interesante, ¿cuál es la función que me relaciona el ángulo con la información que yo conozco? La tangente es una, ¿no es cierto? Tangente del ángulo tendría que ser, la tangente no la conozco, pero tendría que ser el cociente entre 250 y 890. ¿Sí? Perfecto, eso es lo que habíamos visto antes, 250 metros sobre 890 metros. ¿Se dan cuenta ustedes que aquí hay una dimensional? ¿Sí? Es una dimensional, que se cancela la unidad. ¿Cuánto da ese número? 0,28. 0,28 y otra que la tercera cita. 0. Ahí está con 3 cifras significativas. Ahora, lo que yo sé calcular es con la calculadora la tangente, pero ¿qué hago cuando quiero conocer el ángulo? El inverso. Tomamos la función inversa. ¿Qué significa la función inversa? El arco cuya tangente es algo. Es el ángulo que le corresponde a la tangente. Esa función se hace a los dos lados. O también la gente la nota así como tangente uno de lo que sea. En la calculadora aparece como tangente a la menos 1. Entonces, yo le tomo el arco tangente a la tangente a ambos lados. Y uno sabe que este es el inverso de la tangente. Por lo tanto, lo que eso significa es que me devuelve alfa. Cuando una función uno le toma el inverso, le devuelve la cantidad original. Así es que el arco tangente de 0.280 tiene que ser el ángulo que yo estoy buscando. 15,64. Eso dio 15.64 grados. ¿De acuerdo? Entonces yo conozco alfa. Pero también yo podría hacer lo siguiente,
confusión. Resulta que este es un cateto A, este es un cateto B, y este es una hipotenusa. Y este triángulo respeta Pitágoras. Así que C cuadrado tiene que ser lo mismo que A cuadrado más B cuadrado. O sea, tiene que ser 250 al cuadrado más 890 al cuadrado, que es un número, si me pueden decir cuánto es. 924.24, ya como decimal no hay problema. Si C cuadrado es eso, entonces, entonces, esta flechita que uno pone eso, en consecuencia, entonces C tiene que ser la raíz de eso. La raíz de 924.44. Entonces, oye, 250 al cuadrado. Creo que yo la no, pegué. eso tiene que ser mucho más. Aquí ya le pegué raíz, profe. ¿Ah? Están los rayos de calle. Ah, ya, pero dime el número sin raíz. 854.600. 854.600. Y eso da 924.44 metros. ¿Sí? Entonces, sabemos que son 924.44 metros. Debería pasar lo mismo que dije yo aquí, si en vez de haber usado la tangente, hubiera usado el seno. ¿No es cierto? Veamos si es cierto. Y si hubiese hecho primero el teorema de Pitágoras y después hubiera usado el seno. Entonces, el seno del ángulo desconocido tendría que ser el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. A partido por C, o sea, tendría que ser 250 dividido por los 924.44. ¿Eso cuánto da? 0.27. 0. Con 3 cifras. 0. 0.270. Eso sería el seno de alfa. Entonces existe una función inversa que se llama el arco seno. Arco pueden entenderlo como ángulo, ¿no? El ángulo del seno. Entonces uno le toma la función inversa, el arco seno, se la toma toda, a la izquierda y a la derecha. Entonces dice arco seno del seno de ángulo, eso me tiene que devolver el ángulo. Y como la misma operación la estoy haciendo a la derecha, entonces el arcoseno de 0.270 tendría que ser el valor del ángulo. ¿Cuánto da? Lo mismo de acá. Lo mismo, exactamente lo mismo. 15.69. Ya, entonces hay una diferencia, ¿no? En la cuarta cifra. ¿Qué le dice eso? Los decimales, con la imprecisión de los datos que están allí. Los decimales que se perdieron en el redondeo de lo que había sido que hizo el asunto. No le pusimos infinitas cifras significativas, le pusimos como 4. ¿Sí? Eso. Entonces ahí está la imprecisión, ¿se fijan? Pero tenemos certeza ahora de qué cifra. Y duda de la última. Así que tenemos 4 cifras significativas, 3 cifras absolutas de confianza y otra dudosa. 3 cifras absolutas y una dudosa. Así que nuestro resultado está entre 15.64 y 15.69. Yo creo que ahora sí que estamos con la obra y